estamos de nuevo. Volvemos al programa. A coro. Usted quería recordar los números de WhatsApp, ¿o me equivoco? Sí, 11 57 24 93 65. Ahí estamos recibiendo sugerencias, opiniones y reclamos también. Bueno, y ahora van a opinar acerca de la nota que vamos a hacer con Pablo Bernex, nuestro economista, porque ya está en el aire, así que todos atentos. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué tal? Buenas tardes, Silvia, Daniel. ¿Qué decís, Pablo? Aquí estamos unos cuantos más. Mira, está Eduardo Caprarulo, está Héctor Moreno, tenemos una mesa completa. Bueno, un fuerte abrazo a todos ahí. Y bueno, acá un poquito congestionado nomás. Uy, como tantos en esta temporada de frío. Bueno, Pablo, un poco desde la semana pasada quedó, digamos así, pendiente una sugerencia, un interés de charlar sobre este antagonismo, vos nos dirás si sí o no, entre el mercado interno y la globalización, ¿no? ¿Cómo lo podemos leer? ¿En qué proyecto estamos inmersos como país? ¿Qué nos conviene en todo caso como nación soberana para el bienestar de los habitantes? En fin, no sé, comenzamos si querés por alguna definición o por donde vos te parezca pertinente. Bueno, no, en realidad lo que vos planteás es esta cuestión de antagonismos existe y existió y es uno de los principales debates del desarrollo económico, esta cuestión de estos dos modelos enfrentados, ¿no? Digo, como un modelo de desarrollo autónomo, digamos, por llamarlo de alguna manera, con inclusión social, que tendría que ver con un desarrollo industrial, y un modelo basado en las políticas neoliberales, desde que plantea una incorporación al mercado mundial, de alguna manera una integración incondicional, ¿no es cierto? Que tiene que ver, digamos, tiene que ver con la idea de especializarse en la producción de aquellas gestiones en lo que Argentina tiene ventajas comparativas que están claramente ligadas a los recursos naturales, digamos, a la producción en recursos naturales. Ahí te interrumpo un minuto. Entonces, cuando hablamos de globalización, estamos hablando de que los países poderosos diseñan una política económica y una suerte de nueva división del trabajo, por así decirlo. Sí, y a nosotros nos tocaría todo lo que tiene que ver con lo extractivo, con la extracción de materias primas. Digamos, hay una economía mundial, hay un orden económico mundial en la que Argentina se insertó, ¿sí?, claramente como proveedor de alimentos en un primer momento, ¿sí? Y claramente a pesar de digamos los intentos de desarrollo industrial y demás, no ha dejado de ocupar básicamente ese lugar, digamos, ¿no? Y digo, este modelo funcionó hasta los años 30, entra en crisis, tenemos el periodo de la industrialización por sustitución de importaciones, no obstante esta idea siempre estuvo muy vigente y el debate en torno a cuál debería ser el papel de Argentina en este orden mundial, ¿no? Si aceptar, digamos, incondicionalmente el lugar de proveedor de materias primas o sostener un desarrollo autónomo y en las posibilidades de ese desarrollo autónomo, ¿no? Y ahí incorporo otra pregunta. Decir que privilegiamos el mercado interno, ¿es apartarnos del mundo? ¿Es no comerciar con ningún país? ¿Cómo sería esto? Porque me parece que una cosa es la globalización y otra cosa es el comercio multilateral, que me parece que por ahí tendríamos que transitar. No sé qué decís vos. Sí, sin dudas el escenario se ha ido complejizando. Digo, de los primeros debates y discusiones en torno a si vivir, digamos, a partir de esta integración incondicional y aceptar, digamos, esta producción basada en alimentos, digamos, o vivir con lo nuestro, que sería el otro extremo, digamos, hay toda una serie de matices, digamos, en el medio que se han ido complejizando con también el avance y la complejización de la globalización, ¿no? Y a la par, digo, la extranjerización que tiene hoy la economía argentina. Digo, los debates en torno a la posibilidad de vivir por lo nuestro claramente hoy son mucho más complejos, digamos, cuando tenemos una economía extremadamente, digo, extranjerizada. La mayor parte de las empresas y aquellas que aportan mayor valor agregado son empresas extranjeras.
Discúlpame, Pablo, pero algo así como doméstico que hay veces que se dan en las conversaciones de domingo en el asado, que nosotros por ahí seguimos teniendo, por ejemplo, la rivalidad Ford Chevrolet, ¿no? Como una cosa folclórica de la Argentina. Y me contaba un amigo que trabaja en una automotriz que en ese marco de esa complejidad, que en realidad hoy hay una asociación, digamos que hay veces que Chevrolet le pone un motor Ford a un auto en esas triangulaciones que hace, que arman en Brasil y que traen para acá, o al revés en función del valor del dólar, en función de las variables que manejan eso. Digo que hasta esas cuestiones tienen impacto después sobre la economía. Sí, sin duda, por eso digo que los debates en torno a este antagonismo entre estos dos modelos, digamos, si bien datan, digamos, de los años 60, los años 70, se han ido complejizando, digamos, ¿no? Y hoy por hoy, digo, un desarrollo autónomo, con soberanía y barcado, digamos, en una inclusión social, tiene que tener en cuenta también un desarrollo en lo que es tecnológico, ¿no? No es el mismo, no estamos hablando del mismo entramado industrial de los 70 que el entramado industrial del siglo XXI. Claramente las actividades que están liderando el proceso de acumulación han ido cambiando. Exacto. Y si uno quiere, digamos, de alguna manera insertarse de otra manera en el mundo, tiene que aportar en ese sentido. Y el problema está en eso, ¿no? En cuáles son las posibilidades de hacerlo y bueno, lograr además el consenso social para llevarlo a cabo, digamos, que no es nada sencillo. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Si uno siguiera la línea de lo que estás planteando vos, digamos, en un mundo que cada vez nos lleva más a la globalización, contradictoriamente o como una gran ironía, uno cuando piensa en globalización dice, bueno, nos engloba a todos. Sin embargo, el proceso de globalización nos va dejando cada vez más afuera a la mayoría respecto de esto. Esto inexorablemente nos lleva a crisis. Digo, el capitalismo viene pasando por distintas etapas de crisis, pero nos lleva inexorablemente a eso. ¿Hay algún momento en donde podemos pensar o avisorar que esta crisis va a tener un piso en donde se tenga que repensar otra cosa, simplemente hasta por el criterio de supervivencia? Buena pregunta. Por el momento en el horizonte, digo, no, siempre parece que se puede estar un poquito más abajo, ¿no? Creo que uno cree que se va acercando al piso, pero cada vez el piso se lo van corriendo más abajo y observa situaciones que pensó que no podrían llegar a suceder. Sin embargo, digo, las mayorías, digamos, en el mundo, no estamos refiriendo al caso de Argentina, observa que en general viven cada vez peor. La verdad que es difícil, digamos, pronosticarlo si existiera, digamos. Yo creo que el capitalismo ha demostrado ser lo cambiante y dinámico y no tener una capacidad de transformarse, que ha ido sorteando cada una de esas crisis. Digo, sorteando no por acercarlas al piso, digo, sorteando en el sentido de que sale para adelante, digamos, ¿no? Y no veo, digamos, cercana la posibilidad de una revisión de las políticas que llevan adelante la globalización, para ponerle un poco un freno a estas cuestiones que hacen que países periféricos, incluso países centrales, las mayorías las mayorías no estén pasando o no estén viviendo de la mejor manera, digamos, ¿no? Creo que dista mucho todavía de estar en ese sentido, lamentablemente. Pablo, digo, entonces te hago la contrapregunta a esto, ¿no? ¿Qué posibilidades tenés hoy? Porque digo, venimos de un proceso en Argentina en donde se trató de enfatizar y de desarrollar fuertemente el mercado interno como un salvavidas, primero porque nos contiene mucho más a todos, y segundo porque también frente a las crisis y los
altibajos en la economía mundial, estar un poco más resguardado dentro de esta cadena que se genera dentro del mercado interno. Ahora, es imposible poder desarrollar un proyecto de mercado interno en este esquema de globalización. ¿Te lleva inexorablemente también a una encerrona? ¿O hay posibilidades o hay ejemplos algunos en el mundo de los cuales podamos decir, no, podemos desarrollar determinadas cosas dentro de un mercado interno? No, yo creo que siempre hay posibilidades, digamos, de desarrollar un proyecto con inclusión social basado en el desarrollo de determinados sectores de la industria. Claramente hay obstáculos, hay trabas. En el caso de Argentina hablábamos de la extranjerización de la economía, o obviamente de la restricción externa que tiene que ver con la deuda, con el endeudamiento, pero siempre hay posibilidades de llevarlo a cabo, ¿no? Obviamente eso requiere de políticas fuertes, con una fuerte participación del Estado, digamos, requiere un protagonismo del Estado impulsando y llevando la economía en esa dirección. Y creo que además, digo, en la actualidad eso se debe dar no solo a nivel nacional, sino a nivel regional. ¿Sí? Eso claramente, digo, elevaría las posibilidades, ¿no? De llevar adelante ese proceso de desarrollo basado en el mercado interno y un poco imponiendo una cierta soberanía en la región y no la dependencia del papel en el orden mundial asignado a esta periferia, ¿no? Sí. Y hay como una contradicción, digo, porque en realidad hay una globalización económica, pero hay una cerrar fronteras en la cuestión cultural, fundamentalmente en Europa, pero nosotros también, digamos que el sentido común de mucha gente dice, bueno, lo boliviano, lo coso, pero después salen corriendo a comprar a Chile por la ventaja económica, digo, y cómo juega el sentido común de la clase media en ese sentido. No, sin duda, digo, la globalización claramente es mucho mayor para los productos y para los capitales que para las personas, ¿no? Ante los primeros síntomas de crisis, lo primero que se busca en algunos casos es cerrar la frontera hacia los movimientos de personas, digamos, ¿no? El cierre de la frontera, bueno, está Estados Unidos con México, Europa, con Donald. Claramente, digo, es un problema en que la Argentina ha tomado una dirección de volver a insertarse en el mundo sin ningún tipo de soberanía, digamos, incondicionalmente aceptar el papel que le toca. Sí, no, ahí estaba un poco mi reflexión, ¿no? Por un lado, si es un 10% el que genera del Producto Bruto la globalización en el país, las empresas globalizadas, llamémoslo por el estilo, y el otro 90% lo genera la industria nacional, hoy día muy venida menos por el proyecto que lleva adelante el gobierno, ¿no? Entonces a mí me parece que tiene que ver, como vos dijiste muchas veces, con una decisión política que nos inserte como país soberano en el mundo y con las ventajas que podemos tener desde la ciencia, la técnica, desde el recurso humano, entre comillas, recurso humano, que era nuestro país, que me parece que esto también fue abandonado como proyecto de país. Y todo esto entonces abre como un panorama posible que me dice a mí que desde un gobierno que tenga un claro proyecto de inserción inteligente en el mundo, se puede desarrollar un mercado interno también de manera inteligente. No sé si estoy muy equivocada. No, claro, pero es una cuestión de decisión y de convicción, digamos, claro, ¿no? Y creo que, digamos, claramente el gobierno actual coincide con el primero de los modelos que habíamos mencionado, con la visión de que la única posibilidad es integrarse incondicionalmente al mundo y que el proceso de acumulación en el país lo lleven a cabo las empresas extranjeras y el capital extranjero, ¿no? Y que solamente hay que crearle las condiciones necesarias para que los capitales, las inversiones vengan a invertir. Exacto. Cosa que todavía que se planteaban y que
claramente estamos viendo que por más condiciones que por más ventajas que se le den, digo, el capital es globalizado y las inversiones las tienen en muchos otros lados también. Las deciden ellos. Bueno, Pablo, nos encantó charlar de este tema con vos. Sabemos que queda mucha tela por cortar, pero bueno, tenemos un ratito solamente y en el futuro seguiremos desarrollándolo por ahí. ¿Qué te parece? Es un debate, digo, que que no está permanentemente presente, digo, en la economía y bueno, esta alternancia de alguna manera que se dio entre los últimos 12 años, de un modelo que planteaba de alguna manera un desarrollo, claro, un neodesarrollismo, por llamarlo de alguna manera, y bueno, el quiebre y el corte y nuevamente la implantación de un gobierno de raíz de corte neoliberal, bueno, vuelve a poner claramente claro oscuro sobre una posición y la otra, ¿no? Y la vigencia del debate. Bueno, gracias entonces. Hasta el miércoles te despedimos, Bueno, Pablo. Un fuerte abrazo a toda la mesa. Igualmente. Chao, Pablo, gracias. Y entonces, bueno, Pablo Bernex, nuestro economista, charlábamos sobre esta grieta, como leí por ahí, la grieta mercado interno versus globalización. Me parece que no debe ser antagónico, ¿no? Que tiene que haber, como más o menos fui comprendiendo, una inserción inteligente, ¿no? Podemos en algún momento proponernos armar una mesa. Recordé no? otra vez a Alejandro Barrios y el planteo del tema del desarrollo interno como motor de la economía y la generación de recursos a un país que los necesita. Buenísima idea, me gustó.